escapó. Dios les bendiga, iglesia. Dios les continúe bendiciendo en esta tarde tan preciosa del alto cielo que Dios ha creado. Y vamos a hablar sobre el tema hallando gracia. Y es que la gracia del Señor es para con aquellos que se arrepienten, para con aquellos que abrazan su pacto, sus promesas. Y vamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 6, mientras venía para acá le decía: Señor, necesito que me des la palabra que quieres que lea y por la cual he de comenzar a testificar. Y Dios me decía: ves a los tiempos de Noé. Y es que en los tiempos de Noé, mientras el hombre andaba en sus delitos y pecados, dice la palabra que la tierra se corrompió y que los designios del pensamiento del corazón del hombre eran solamente continuamente el mal. Y Jesucristo también habló de que en los últimos tiempos iban a ser como en los tiempos de Noé, unos tiempos donde va a haber violencia, donde va a haber mucha maldad, donde el corazón del hombre se va a rebelar contra todo lo que Dios ha designado, donde vemos que se pierde el amor, donde vemos que la muerte sigue rampante, donde la avaricia de las naciones, de los pueblos, se matan unos a otros, todos por tener el control de cosas pasajeras. Y voy a leer el capítulo 6, versículo 1, dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vemos en la Escritura como un hombre, en medio de tanta perversidad, en medio de tanta maldad, en medio donde el corazón del hombre era solamente el mal, dice la palabra que hubo un hombre que halló gracia. Y es la primera vez que la palabra gracia aparece en la Escritura. Y la palabra gracia viene de una palabra en el hebreo que significa misericordia, amor constante. Y la gracia es un favor inmerecido que Dios decide darle al hombre para que el hombre pueda tener perdón, para que el hombre pueda tener salvación. Y vemos que dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, pero dice la palabra que Noé era un varón justo y que Noé caminó con Dios. Significa justo, significa que él seguía la voluntad de Dios. Que en medio de una generación donde la perversidad y el pecado y los designios del corazón del hombre son solamente el mal, Dios preserva un remanente donde ese remanente pueda hallar gracia en su presencia, pueda hallar gracia a través de Cristo Jesús. Pero en los tiempos de Noé, esa gente que vivía en perversidad, en maldad, en rebeldía contra Dios, donde había mucha maldad en la tierra, dice la Escritura que había testimonios que podían testificarle a ellos acerca de un juicio que Dios iba a emitir. Y el primer testimonio que Dios le había dado al hombre
había sido su creación, porque la creación daba testimonio de que había un Dios, que aunque Dios se había separado de la presencia de los hombres por causa del primer pecado, todavía Dios designaba un testimonio a través de su creación para poder testificarle al hombre de que Él existe, de que su sabiduría es sobre toda sabiduría del hombre. Y la creación estaba como un testimonio ante los ojos de los hombres. Pero no solamente antes de Dios emitir ese juicio, y como sabemos que Dios siempre da testimonio antes de emitir un juicio, ellos tenían ese testimonio que les declaraba constantemente. Cuando miraban su creación, ellos podían ver y podían saber de que había un Dios que había creado sobre todas las cosas, y un Dios que sustentaba todas las cosas por medio de su palabra. Pero también dice la Escritura que ellos tenían el testimonio también de su conciencia. Eso quiere decir que por más que ellos no supieran la ley de Dios, la conciencia era un aguijón, y es un aguijón en el corazón del hombre, para dejarle saber al hombre cuando el hombre peca, cuando el hombre hace algo malo. La conciencia está como un testimonio para poder declarar que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Y dice la Escritura que por medio de dos testimonios todo queda bajo juicio, ¿sabe? Todo queda certificado. Se necesitaban dos testimonios para que todo quedara certificado. Pero Dios no solamente le dio dos testimonios a ellos, sino que dice la Escritura que dice que Enoc, que caminó con Dios, dice la palabra en Judas que Enoc había advertido que Dios venía con sus santas decenas de millares para traer juicio a todos los que vivían impíamente. Sabe que Dios en ese tiempo también preparó y levantó predicadores que pudieran testificarle a ellos acerca de un juicio que Dios había de emitir a causa del pecado de la rebeldía del hombre contra Dios. Y tenían el testimonio de Enoc. Pero no solamente tenían ese testimonio antes de Dios traer juicio, sino que dice la palabra que Noé era pregonero de justicia. Eso quiere decir que Noé, mientras estaba preparando esa barca, Noé estaba testificando acerca de ese juicio que Dios iba a traer sobre el mundo entero. Y no solamente Noé era un testimonio para ellos, sino que la misma barca que Noé estaba construyendo, que dicen los estudiosos que estuvo 100 años preparando esa barca. 100 años donde esa barca les decía que Dios iba a traer un juicio y que solamente iban a poder escapar aquellos que creyeran que Dios iba a emitir un juicio contra el mundo entero. Así que esa generación de Noé tenía mucho testimonio acerca de Dios, tenían testimonio acerca del juicio que Dios iba a emitir contra el pecado. Y dice la palabra que Dios se arrepintió. Sabe que la mentalidad por la cual Dios había creado al hombre había tomado un cambio en la mente de Dios, porque el pecado que el hombre estaba emitiendo sobre la tierra era tanto que entonces su mentalidad cambió en cuanto todo lo que Dios había creado era bueno, y ahora él había visto que todo lo bueno que él había creado se había corrompido delante de sus ojos, y ahora su mentalidad había cambiado, porque ahora él iba a traer un juicio contra el pecado del hombre. Y dice la palabra que Noé le creyó a Dios, y Noé y su familia se salvaron. Fueron 8 personas, un número muy pequeño cuando dice que el hombre, cuando comenzó a multiplicarse, como en los tiempos de ahora, dice que ya van ya casi para 8.000 millones de personas viviendo en la tierra, donde se está multiplicando los hijos de los hombres, cumpliendo el mandamiento de Dios que se multiplicaran. Pero fueron pocos los que decidieron creerle a Dios. Y cada vez que vamos a testificar, la palabra del Señor es como un testimonio que le está testificando, y la iglesia es una nube de testigos que le está testificando al mundo de que Dios ha de venir, de que Dios ha de traer un juicio. Y en esa barca que Noé preparó es un tipo y sombra
de la salvación que Dios ha ofrecido en este tiempo para poder traer salvación, para poder traer redención. Y no solamente una salvación de una muerte física, sino también de una muerte espiritual y de una separación del hombre con Dios eternamente cuando muere en sus delitos y pecados. Y en esa barca es que yo decidí entrar hace 15 años atrás, cuando ya no quise seguir dándole la espalda a Dios y viviendo en desobediencia, porque así como en los tiempos de Noé yo había tenido un testimonio, yo tuve testimonio desde muy pequeño acerca de Dios. Y es que mis padres, aunque no eran cristianos, me ponían en colegios cristianos tratando de inculcarme a mí ese reconocimiento, que yo pudiera reconocer de que había un Dios. Y de que ellos sabían que esos valores que inculca el cristianismo en la vida de los hombres podía traer un provecho a mi vida. Pero como todo hombre que no decide mantenerse en la presencia de Dios o no poder entender los designios y los propósitos de Dios, a la edad de los 12 años yo comencé a darle la espalda a Dios, porque a pesar de que no había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sí me enseñaron a orarle, me enseñaron a hablarle a Dios, y desde muy pequeño yo le hablaba a Dios. Y me acuerdo que a la edad de los 12 años comienzo a rebelarme contra Dios y a querer conocer el mundo de la calle y querer conocer el mundo del narcotráfico, cómo se controla un residencial, cómo se brega con un arma, y comienzo a conocer el mundo de la maldad, que yo pensaba que ese conocimiento era el que yo necesitaba en mi vida. Y a la edad de los 14 años comienzo a operar un punto de droga, y cuando comienzo a operar ese punto de droga, la primera consecuencia que yo vi era que no podía ser un niño normal, donde ahora había una sentencia de muerte sobre mi vida por yo haber adoptado el mundo del narcotráfico en mi vida. Y a la edad de los 15 años ya mi vida ya tenía una sentencia de muerte, y comienzan a buscarme para quitarme la vida, como vemos que los jóvenes de Puerto Rico están perdiendo la vida. Y cuando tú miras son 15, 16 años, 20 años. Ayer hubo una muerte, un doble asesinato, donde murió una mujer y todavía el hombre, ¿verdad?, está vivo. Esperamos en Dios, ¿verdad?, de que esa persona pueda ser salva y pueda reconocer, porque todavía tiene la oportunidad. Pero estamos viendo donde la juventud está corriendo hacia el mal, y hay una iglesia que está proclamando la salvación que Dios le está proveyendo al mundo entero. Y a la edad de los 16 años matan a mi hermano Polanqui por yo estar en esos malos caminos, y mi corazón se llena de muchas raíces de amargura, una vergüenza que yo sentía delante de mis padres que me hizo despreciar mi vida, la cual perdí el valor hacia la vida de otras personas, la cual perdí el valor hacia mi propia vida, y comienzo a vivir un mundo de maldad donde yo mismo me llegué a reconocer como persona, porque en vez de reflexionar y dejar saber a mi familia de que estaba arrepentido por haber tomado esos malos caminos, seguí endureciendo mi corazón. Y cuando seguí endureciendo mi corazón, lo que hacía era que veía más consecuencias en la vida de mi familia. De momento comienzo a tener problemas con los que eran mis amigos, los que me habían enseñado ese mundo del narcotráfico, los que me enseñaron a bregar con un arma, los que me enseñaron a bregar con drogas, los que me enseñaron a cómo controlar un caserío. Ellos tomaron la decisión de quitarme la vida porque también me veían como una amenaza para ellos, por cuanto ya yo no respetaba a nadie, ni a nadie, y estaba trayendo muchos problemas más de los que tenía el caserío. Y tomaron la decisión, aquellos que yo estaba dispuesto a dar la vida, tomaron la decisión de también quitarme la vida. Y a la edad de los 17 años yo estoy siendo buscado por muchas personas, muchos enemigos, y comienzo a ver muchas consecuencias porque yo no me detenía ese desenfreno de maldad.
Y los enemigos míos, como no me podían hacer nada, tomaban la decisión de buscar la manera de cómo frenarme, y creían que haciéndole daño a mi familia ellos me podían frenar, y tomaron la decisión de tirotearle el negocio a mi papá con él adentro. Y lo que hacía era que yo me ponía más rebelde todavía, y como veían que yo no me detenía, pues le quemaron el negocio a mi papá. Y ese día, pues, ellos sabían que yo era una persona que cuando le hacían un daño a mi familia, yo reaccionaba muy rápido. Y ese día ellos estaban esperándome en el caserío, y yo sabía que me estaban esperando, y yo decidí entrar. Aunque sabía que me estaban esperando y sabía que yo podía perder la vida. Y comencé a tirarme con ellos frente a frente, y ese día yo por poco también pierdo la vida, porque me lo encontré de frente y comenzamos a tirarnos. Y la misericordia de Dios pudo cubrir mi vida. Pero estamos viendo que la misericordia de Dios y la gracia de Dios tiene un tiempo donde el hombre, Dios le da la oportunidad de arrepentirse, donde el hombre, Dios le da la oportunidad de volverse hacia Él, donde Dios le da la oportunidad al hombre de recibir un perdón, que el hombre se puede sentir inmerecedor de ese perdón, pero Dios desea dentro de su corazón poder perdonar al hombre para poder rescatar el destino perdido del hombre. Porque cuando ese perdón no llega a la vida de los seres humanos, Dios sabe la condenación eterna que pesa sobre esa vida, y sabe que los tiempos del hombre son cortos sobre la tierra. En los tiempos de Noé, Él acortó los tiempos a 120 años. Pero dice la palabra que los días del hombre ahora son 70, y en los días más robustos son 80 años. O sea, que estamos viendo que la vida del hombre, dice la palabra, que es como una flor que hoy sale y luego es cortada, como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dios dejándole saber que la misericordia y el tiempo de salvación no va a ser para siempre. Y Dios ha designado un tiempo de gracia donde el hombre puede encontrar misericordia, donde el hombre puede encontrar perdón. ¿Tú sabes cuántas personas hay en la cárcel que en esta hora desean que tengan misericordia de ellos y que le otorguen un perdón donde ellos puedan salir de esa cárcel y puedan reintegrarse nuevamente con su familia? Y Dios, dando un perdón tan maravilloso, tratando de libertar al hombre de una sentencia eterna donde el hombre no tiene nada para poder pagarle a Dios ese perdón, pero que Él sabe y entiende que el hombre necesita ese perdón, envió a su Hijo Jesucristo para poder redimir al hombre, para poder libertarlo de esa sentencia de muerte, el cual todo hombre se encuentra, todo hombre que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, se encuentra en una sentencia de muerte. Y Cristo Jesús vino a abolir, a quitar esa sentencia de muerte, ese decreto de muerte, para poder traer vida. Por eso Él dijo que el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran los hombres, porque ahora Él venía a traer un reino de vida, el cual el destino del hombre iba a poder ser recuperado, y el hombre iba a tener la oportunidad de poder vivir eternamente nuevamente en la presencia de Dios. Y a la edad de los 17 años, cuando yo me encontraba en mis delitos y pecados, continúo viendo muchas consecuencias en mi vida, las mismas consecuencias que siguen viendo los jóvenes de Puerto Rico cuando deciden estar en ese mundo. Yo he visto jóvenes que lo han tiroteado con su madre, con su esposa, con niños. Tanta maldad que se está viviendo en este mundo y sobre todo en Puerto Rico, y la juventud no quiere entender que Dios, el plan de Dios no es traer muerte, no es traer condenación sobre esa vida. Si los jóvenes de Puerto Rico pudieran entender las promesas y los propósitos que Dios tiene para con ellos, y que son propósitos eternos y promesas eternas, abrazarían ese perdón que Dios les está ofreciendo a través del Evangelio de Jesucristo.
Y yo, como todo joven, viví tratando de reconocer esa verdad que iba a tener que tomar mi vida, que era la muerte, prisión. Y continúo viendo consecuencias en la vida de mi familia. Tirotean la casa de mis padres, más de 200 impactos de bala. A mi hermano pequeño lo tirotearon al confundirlo conmigo. Y continúo viendo tantas consecuencias, y yo cada día más, en vez de reflexionar y dejarme ver que yo estaba destruyendo todo lo que Dios me había dado como familia, lo que hacía era que endurecía más mi corazón, lo cual me llevó a controlar más de 8 residenciales del área metropolitana. Y al llegar al momento que le dije a Dios, ayúdame a ser igual que antes, cuando era pequeño, porque yo me sentía muerto por dentro. Mis sentimientos los sentía muertos, me sentía vivo a la misma vez, pero con todo sentimiento muerto hacia toda persona. No tenía amor ni hacia mi propia familia, porque si yo llego a tener amor hacia mi propia familia, y viendo que cada acto que yo cometía en el mundo traía una consecuencia a mi familia, pues yo, si realmente los amara, hubiese abandonado ese mundo de maldad antes de que le acontecieran todos esos acontecimientos a mi familia. Comienzan a buscarme los federales, a mi papá se lo llevan preso siendo inocente, mis padres se divorciaron porque mi mamá le echaba la culpa a mi papá, y todo lo que Dios me había dado lo había visto desvanecer. Pero cuando le di esa palabra a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño, Dios comenzó a quebrantarme, poner 100 agentes a buscarme, y en un apartamento donde yo siempre estaba solo, sin teléfono, sin carro, donde la soledad muchas veces venía a mi vida, Dios comenzó a tratar de guiarme al arrepentimiento, porque en los sueños yo podía ver una escena de mi pecado que cuando la veía me levantaba atormentado, me levantaba angustiado. No solamente era la guerra interior que yo llevaba dentro de mi